Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, hermanos, hoy es el día 14 del camino para sanar. Ya mañana completamos 2 semanas de este camino de Cuaresma. Muy agradecidos con el Señor por todo lo que nos ilumina. En este espacio vamos a hacer unos comentarios sobre la meditación del día, que es em, la tentación de la incredulidad y cómo se vence con penitencia y con la virtud de la fe. Entonces, en el diálogo entre la incredulidad, la tentación de la incredulidad se reconoce por los pensamientos. Recuerden que las tentaciones llegan como pensamientos y nos llevan a cometer acciones. Ya cuando cometemos acciones, pues ahí es cuando pecamos, ¿cierto? Pero de por sí la tentación, si uno la puede reconocer, si uno dice, ay, no, yo estoy pensando con incredulidad, si uno es consciente de eso, la puede vencer. Entonces, por eso es tan importante escuchar estas meditaciones o leerlas, por eso se les envía en audio y pues en lectura, y aquí se hace en audio, para que puedan examinar su conciencia y armarse, tener conocimiento para defenderse. Bueno, la clave de la incredulidad dice, no conozco otra vida que esta que veo y toco y que puedo palpar con la mano. Entonces, la incredulidad es un vicio, como les he dicho, es un espíritu maligno que cayó en esta condición y habla y se comporta de esta manera porque se deriva de la desobediencia. Mañana vamos a ver la desobediencia. Cuando incluso familiarmente y se pasan generaciones en que no se obedece la ley del Señor, concretamente los mandamientos, se pierde la fe y se actúa con una ceguera espiritual. La incredulidad es uno estar ciego, ceguera de corazón, ¿cierto? Es una incapacidad para solo moverse por lo que se ve y se toca, pero no por esa iluminación del corazón, como es en quien tiene fe, ¿cierto? Entonces, eso por eso es que sobre todo la generación nuestra ahora, y se ve como algo muy bien hecho, ¿cierto? Como que no, es que lo correcto es la ciencia, ¿cierto? La ciencia es lo que es comprobable y lo que se mide y se puede verificar científicamente, ¿cierto? Y por eso yo me muevo, ¿cierto? Yo creo en lo que, y se tiene hasta bien visto eso, pero el Señor, que va más allá, nos enseña cómo eso es un conocimiento muy parcial, ¿cierto? Que no es la plenitud de la verdad. Y más adelante lo vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo llama, que esta ciencia es como sierva de la ciencia del bien, que es toda la enseñanza del Señor, ¿cierto? Es como que sí, es importante esta ciencia que lo verifica todo, pero es una criada de la ciencia de Dios, de la fe que lo asume todo, que lo comprende todo, ¿cierto? Entonces es como quien tiene incredulidad, quien ha caído en este vicio,
y sobre todo cuando se cae en este vicio de la incredulidad, más ciego se vuelve uno. Eh, mm, no está, no se está guiando por la luz de la plenitud, sino por algo muy parcial, que es solo en la materia, solo lo que se ve en la materia, pero no lo espiritual. Entonces, también dice este vicio, así preguntando, investigando, viendo, escuchando, conociendo, em, no logro encontrar nada sobre la vida eterna, solo por esta que estoy aquí, que puedo tocar y ver. Em, y entonces también tiene un pensamiento de como que no, yo no confío en ningún camino, ninguna disciplina que no conozca bien. Es esa tendencia a las personas a conocer bien primero antes de dar pasos en fe, ¿cierto? Em, bueno. Y entonces se puede ver con los ojos del mundo y humanos como que no, una persona muy prudente, ¿cierto? Que no, pues no se va y se mete en una iglesia ni en un grupo de oración porque es que uno no conoce bien. Y sí, pues la prudencia es importante, pero esto ya es exagerado y se justifica, ¿cierto? No, yo no, pues, y ahí es el punto, por ejemplo, lo que nos pasó en la pandemia, no, yo no voy a la misa, pues, ni comulgo porque es que no es prudente, pues me puedo enfermar y entonces así es como habla la incredulidad, ¿cierto? Es una prudencia humana, pero ya más adelante pues el Espíritu Santo nos va a revelar por qué es así. Y finalmente concluye estas palabras de la incredulidad diciendo, solo haré lo que me sea más útil. O sea, es el juicio de la persona que dice, no, yo me muevo por lo que toco, por lo científicamente, y yo voy a hacer, o sea, mis acciones es por lo que yo considere más útil para mí. Miren que en el fondo todos los vicios es como lo que yo piense está por encima de Dios y yo voy a hacer según lo que yo crea que es mejor. Y eso es terrible, ¿cierto? Pues eso es, nos hunde en un fango, como hablábamos ahorita, Tati y yo, de que los vicios precisamente eso nos envuelve uno en otro y vamos cayendo cada vez más y nos juntamos más, nos perdemos más y creyendo que supuestamente estamos bien. Bueno, y responde la fe. Y la fe, entonces cuando ustedes tengan estos pensamientos de no confiar en Dios, de no confiar en nadie de Dios, de moverse solo por lo que yo crea, porque precisamente como católicos y bautizados, nosotros hacemos y nos movemos según la doctrina de la iglesia, ¿cierto? Que es una fuente segura de fe, más que por mi criterio personal. Entonces vamos a entender que cuando tengamos esos pensamientos, la fe responde, eres el engaño del diablo, que niega todo lo que es justo. Porque miren que por moverse por un criterio personal está negando la enseñanza de la iglesia que es justa, ¿cierto? Los pensamientos que traman tienden hacia el diablo. Entonces ustedes cuando tengan esos pensamientos, y yo también me voy a decir, no, no son pensamientos de Dios. Yo voy a averiguar frente a esta situación de la empresa, de la familia, de determinada situación que dice la iglesia, ¿cierto? No puedes ver la vía de la salvación que lleva al cielo. Esas personas, la incredulidad nos lleva a quedarnos aquí en la tierra, lo que es bueno aquí en la tierra, cómo se debe actuar aquí en la tierra, pero la ceguera es con la vía de la salvación. La ciencia del mal es como una criada de la ciencia del bien. Eso es lo que el Espíritu Santo dice que toda esta ciencia del ver, tocar y comprobar es una criada de la ciencia del camino de la salvación, ¿cierto? Si bien es importante y nos sirve la ciencia eh, para vivir aquí en la tierra, eh, la, la dueña, no, la ama de esta ciencia es todo con un orden de salvación, ¿cierto? Y saber que nosotros no somos solo materia, sino que somos cuerpo, alma y espíritu, y que también nos alimentamos y requerimos
y vivimos, podemos vivir solo en Dios. Entonces, también la fe responde también diciendo que tu modo confuso de razonar produce el pecado en los hombres que engañan. O sea, la incredulidad propone es un modo confuso de razonar. Supuestamente se guía por el razonamiento, ¿cierto? Todo es desde la razón, pero eso es confuso, eso confunde y produce pecado. Es el pecado de no confiar en Dios y en su enseñanza. Ese es el pecado, el primer pecado, no amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es ese modo confuso de razonar, miren que lo enseña el Espíritu Santo, puesto que no quieres caminar por el camino de los mandamientos de Dios. Por eso, esto que les estoy leyendo está en el documento que yo les envío a diario, que son los extractos de las visiones de Santa Hildegarda, que ella dice que la luz viva, por eso les digo yo que es el Espíritu Santo, le enseñaba todo esto, ¿cierto? Entonces, puesto que no quieres caminar por el camino de los mandamientos de Dios, tienes un modo confuso de razonar que lleva a los hombres al pecado. Yo, en cambio, con la fe alabo a Dios junto con los ángeles, ya que deseo todas las cosas que pertenecen a Dios. La fe es lo que nos lleva a alabar a Dios eh, con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, y es ese deseo en el interior de seguir todas las cosas que son de Dios. Pero dice también, eso no anula, o sea, la fe no anula el pensamiento ni la razón. Por lo contrario, termina aquí diciendo, pero también formuló juicios sobre todas las cosas a través de los profetas, los sabios y de los escribas. Amar las cosas de Dios, alimentarse, ahorita hablamos, alimentarnos de la palabra, de los profetas, de la ley. La ley y los profetas nos habla mucho Jesús y la plenitud que le viene a dar Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso nos iluminan, nos abren los ojos y nos llevan incluso a poder formular juicios, y por eso es que también surgen santos que son sabios y que nos ayudan con la enseñanza y nos enriquecen para poder saber vivir sabiamente esta vida, teniendo en cuenta pues la ciencia material, pero también orientada al camino de la salvación. Entonces, mire que la fe me ciega, como que hay, yo creo porque sí, no, 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 antes de esto nos lleva a que se ilumina la razón y el corazón de tal manera que es impresionante, ¿cierto? Mm, bueno, finalmente ya estos escritos nos dicen que la incredulidad se opone a Dios y lucha contra los hombres porque no confía ni en Dios ni en los hombres. O sea, esa ceguera, ¿cómo es una persona ciega? Pues o cómo es cuando tenemos los ojos cerrados o vendados. Uno solo se mueve por lo que toca, ¿cierto? Cuesta mucho moverse por lo que alguien nos diga. Y de verdad se tiene un miedo de confiar en Dios y en los hombres. Eso es en el fondo. Y esa es, como yo les digo, una consecuencia por no cumplir la ley del Señor. Eh, Son ciegos porque no tienen esperanza de salvación en Dios, y como no confían en nadie, no quieren conocer ni el día ni la noche. Ustedes sí ven, se hacen, no se hace uno, pues, y la cosa es que no estamos libres. Hoy estamos aquí, mañana nos puede dar una crisis de fe, que también muchas veces somos probados en la fe, como Abraham, que se le pidió sacrificar a su hijo, pero como una prueba de amor. El amor es probado y con la fe es que se prueba. Em, Se cae en una ceguera espiritual que dice quién soy, qué he sido y qué seré. Es una zozobra, y, y perdemos la esperanza en la salvación de Dios porque estamos desorientados, ¿cierto? Son ciegos, sin que no tienen un orden en su vida justa. Entonces, así es que se comporta la incredulidad y con una ceguera soberbia, ¿cierto? Porque antes se dice, que no.
tiene que ser lo que yo toque, lo que yo palpe. Y por eso es que estamos llamados a vencer, a combatir esa incredulidad tanto interior, en nuestro interior, poder ser luz, transformarnos, tener una fe, pedirla, pedirle al Señor que nos aumente la fe para poder iluminar otros corazones que están en esta ceguera que es muy fuerte y muy común ahora. Finalmente, el Espíritu Santo nos invita a unirnos a Dios manteniendo la fe con las buenas obras. Eso es lo que termina diciendo, únanse a Dios manteniendo la fe con buenas obras. Y siempre estas meditaciones de Santa Hildegarda, del Espíritu Santo de Santa Hildegarda, termina diciendo, y hoy se lo quiero resaltar, esto se ha dicho sobre la purificación y la salvación de las almas de los penitentes. O sea, toda esta enseñanza es para la purificación de nuestras almas y la salvación de las almas de los penitentes. Por eso es con penitencia con que podemos vencer estos vicios y a través de la penitencia es que recibimos las virtudes y con las virtudes es que podemos vencer los vicios. Y dice, esto se ha dicho y es digno de fe, o sea, es digno de que las personas de Dios crean en esto. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. Por eso esta enseñanza que el Señor ha dejado a través de esta santa es para enseñanza del ser humano, pero para poder llevarlo a actuar el bien, a actuar la virtud. Es una iluminación de conciencia para que nos lleve a de verdad pedir esas virtudes y que esas virtudes se vean en las acciones, en el actuar bien. Y la penitencia que se sugiere para este tipo, para este vicio de la incredulidad es castigarse con ayunos y azotes. Estas palabras, pues acá se habla de azotes y no sé, hay otros textos que dicen cilicios y cosas pues que ahora no se utilizan, pero los azotes que nosotros recibimos hoy en día es precisamente los vicios a través de las personas más cercanas que nos molestan, que nos mortifican, que nos hacen la vida imposible. Entonces recibamos todos los azotes del alma como una purificación para poder vencer este vicio de la incredulidad. Como vean lo que ahí el Señor te quiere dar la virtud de la fe, ¿cierto? Y una acción de la fe es estar alegre, páseme lo que me pase. Se hace en fe, no se hace porque se sienta, porque se quiera, porque se crea, sino porque eh, por amor a Dios. Yo sonrío y recibo todo esto como purificación para mí. Y hacer oraciones de rodillas. Entonces los invito a hacer el rosario de rodillas. La postura del cuerpo es muy importante. Si bien los vicios se ubican en partes del cuerpo, el Espíritu Santo sugiere para algunos vicios estar de rodillas, eh, porque de verdad eso predispone al cuerpo para tener una contrición de corazón. Entonces, hasta que dice aquí, hasta que la fuerza divina, o sea, la virtud de la fe, o sea, hagan el rosario pidiendo la virtud de la fe, hasta que esta virtud aleje los hechos y los pensamientos de incredulidad. Miren qué tan hermoso como el Señor de verdad es demasiado explícito de cómo hacer este combate con esta virtud, con este vicio, perdón, esta tentación personal, familiar, comunitaria, mundial. Entonces comencemos por nosotros, como dice Santa Teresa de Calcuta, de si quieres cambiar el mundo, cambia tú, transfórmate tú y cambiarás el mundo. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga, perdonen el extenso, pero es que, ¿verdad? Como les decía Alexio, este vicio y esta virtud vale la pena extendernos. Dios los bendiga. Un abrazo.